Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la unidad de crecimiento. Vamos a dividir esta unidad también en 3 o 4 clases. Hoy vamos a ver las generalidades de crecimiento, vamos a ver cómo medirlo, vamos a ver qué involucran los cambios de composición corporal durante el crecimiento y vamos a hablar un poco de ondas en esas definiciones. ¿No es así? Si tuviéramos que definir crecimiento, la, la- la palabra crecimiento involucra la acción de crecer, el aumento de algo. Eh, Desde el punto de vista de la biología, eh, históricamente digamos, lo podríamos definir como el incremento en el número de células, como el incremento en el tamaño de las células. Típicamente fue medido como el incremento en la masa, digamos, en la masa corporal, a través del peso. ¿No es así? Lo que sí sabemos desde la biología y desde la definición que debería incluir la palabra crecimiento en biología es que debe incluir el proceso por el cual se incrementa el número de células, que se denomina hiperplasia, y el proceso por el cual las células se aumentan de tamaño, que se denomina hipertrofia. ¿No es así? Eh, Además involucra, porque ahí estamos hablando únicamente de el enfoque celular del crecimiento, el número de células y el incremento de cada una de las células que componen el organismo, pero además tenemos la incorporación de sustancias específicas del ambiente, por ejemplo la apatita, que son los fosfatos que se depositan sobre sustancia orgánica para la formación de los huesos. ¿No es así? Y además, por definición, digamos, incluye la deposición de grasa, por más que el primer objetivo en producción animal es, digamos, producir incremento en la deposición de músculo. Eh, eh, ¿No es así? Entonces, definición de crecimiento involucra 3 factores de aumento o 3 áreas de aumento. Incremento en el número de células, incremento en el tamaño de las células e incorporación de sustancias del ambiente específicas en matrices del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, la mineralización del hueso. Ahora, bien, ese proceso tremendo nos lleva desde el punto de la concepción, desde que se unen huevo y espermatozoide, hasta el tamaño de un animal adulto. ¿Sí? El peso adulto o maduro es el punto al que la masa muscular alcanza el máximo. ¿No es así? En las primeras etapas del desarrollo embrionario, lo vimos en la clase de reproducción, todos los tejidos crecen por hiperplasia. Nosotros eh, vimos cuando hablamos de gestación, vimos cómo desde la fecundación empezaba la división de los blastómeros y se iban formando los diferentes órganos. A medida que maduran las células especializadas de los diferentes órganos, muchas de ellas pierden su habilidad de replicarse, dejan de dividirse y comienzan digamos, y solo pueden crecer por incremento del tamaño o por incorporación de células satélites como el caso de la fibra muscular. En la medida en que aumenta el grado de especialización, no pueden dividirse. Ahora, hay células, por ejemplo, las células del intestino, las células del folículo piloso, que son la formadora de pelo, las precursoras de la línea sanguínea, de las células de la sangre que tienen constante renovación, esas no dejan de multiplicarse en, toda la vida. El proceso es tremendamente dinámico y apasionante.
digamos, desde la concepción hasta el fin de la gestación, la cantidad de células de un organismo se divide 42 veces. Y nosotros lo hablamos cuando hablamos de gestación, de lo monstruoso de esos 9 meses. ¿No es así? Cuando hablamos del impacto de la epigenética, digamos, cómo en esos 9 meses podemos imprimir toda la vida de un animal. ¿No es así? Y en la parte postnatal, digamos, se dividen solamente 5 veces. Esto marca la importancia de la hiperplasia como mecanismo adentro del útero y luego del útero, luego de la vida intrauterina. ¿No es así? Probablemente una vez más de división de todas las células adentro del útero, incrementaría los problemas de parto, llevaría a un punto de tamaño al nacimiento que impediría los partos, ¿no es así? Bien, ahora, ¿qué lo regula? ¿Qué regula qué tipo de tejido se sintetiza y en qué tasa se depone? Digamos, obviamente, abajo de esto hay todo un plan genético, influido por la epigenética, y una modulación hormonal del proceso. Pero dentro de los factores gruesos, muy por encima de los mecanismos bioquímicos que lo regulan, están la edad fisiológica, que está dada por el sexo. Las hembras, digamos, tienen un peso maduro y un tamaño menor que el de los machos, determinado por su cuadro hormonal femenino. La madurez y el peso maduro, que están dentro de las características de la raza. Vamos a ir llegando al concepto de peso maduro en la medida en que progresemos en el tema. La tasa de renovación específica de cada tejido, el número de células, la carga de ADN, la actividad, pero hay dos películas diferentes respecto de la influencia en el crecimiento, que son obviamente el patrón energético en el que se desarrolla. Digamos, una película es con restricción de energía y otra película sin restricción de energía, es decir, la influencia del plano de nutrición, la influencia del nivel de combustible que le damos a ese organismo para que crezca. Para poder estudiarlo, vamos a poner algunos conceptos de cómo medirlo. Digamos, medirlo no tiene importancia solamente en estudiarlo desde el punto de vista académico, por los impactos de los diferentes factores, sino que tiene una importancia también desde el punto de vista del manejo, puesto que obviamente uno, en todo ejercicio productivo que trata de aprovechar el crecimiento para ganar plata, digamos, uno compra un ternero de 140 kilos y vende un novillo o un novillito de 270 a un feedlot. Es un invernador y está haciendo plata con el crecimiento, digamos. Para poder manejarlo, debemos conocer cómo evoluciona, y para eso tenemos que poder medirlo. Entonces, para poder medirlo tenemos las unidades de masa. ¿No es así? La primera unidad de masa es obviamente el peso lleno, ¿sí? Sobre el que se involucran muchos factores que lo influyen, y es el peso directo del animal en una balanza. Tienen influencia sobre ese peso, el nivel de llenado, la hora del día,
la hora del día en términos de su relación con el llenado y con el momento en que los animales comieron, la calibración y movimiento de la balanza, el nivel de forraje de la dieta, todos son factores que pueden ponerle fluctuación al peso lleno y en este gráfico para explicarle los otros pesos que tenemos, digamos, está graficado como si fuera el 100 invariable, porque lo que tengo aquí es peso lleno, en el eje de las X tengo peso lleno y acá tengo porcentaje del peso lleno en realidad, en el eje de las Y. Entonces, el peso lleno es el peso directo, ¿no es así? Luego tengo el peso devastado, ¿sí? Que es el peso consecuencia de que retiré agua y alimento, dejé el animal en ayuno, entonces se empieza a expresar en un porcentaje del peso lleno. ¿Estamos de acuerdo? Retiro del alimento y el agua y disminuye la variación dada por todos estos factores, perdón, todos estos factores que les marqué aquí, ¿no es así? Digamos, la disminuye porque hice el ayuno y bajé digamos, la cantidad de digesta que tengo adentro del animalito. ¿No es así? Dependiendo de las horas de ayuno y del total de la digesta que logre sacar del animalito, es que por eso está como variable el peso devastado, ¿no es así? Puede ir entre el 3 al 8%, al 10% del peso lleno. ¿Cómo varía el peso devastado? Es mayor en la alimentación con alimentos voluminosos porque ocupan más lugar. Obviamente que el tema del desbaste complica, digamos, para calcularlo, para medirlo, para efectuarlo, y para tener el peso devastado real hay que dejar los animales en ayuno y eso complica los sistemas de manejo tremendamente, digamos. ¿No es así? Complica la realimentación. Si uno tiene un ejercicio en un field donde alimenta raciones con alta carga de grano y un potencial de generar acidosis alto, hambriar los bichos nunca es una buena idea, porque al otro día te sobreconsumen y se te empachan. Entonces complica el hecho de medir el peso devastado estudiando un ejercicio de crecimiento, realmente le pone una complicación de manejo a la realimentación. La digesta como contenido del tracto gastrointestinal es menor en los alimentos menos voluminosos, en el concentrado. Ya vamos a ver el impacto en el volumen de las vísceras que tienen las alimentaciones de Fieldon, ¿no es así? Y el peso de las vísceras es mayor en los alimentos forrajudos. Las vísceras de los animales alimentados a pasto son más grandes que las vísceras de los animales en tamaño, por una cuestión de estímulo mecánico, son más grandes que que las vísceras de un animalito criado constantemente en un plano muy alto o concentrado de ración, digamos, ¿no es así? Es lo que ven en los terneritos aguachados, digamos, que son panzones porque las vísceras son grandes. Bien, entonces tenemos hasta ahora dos pesos, el peso vacío y el peso vivo devastado. Esto lo defino porque no solamente por el acto de manejo ustedes lo van a escuchar o lo van a ver en el invernador. Estos son los dos pesos en los que habla el invernador. El peso vivo lleno o el comprador del filo o el matarife que compra los novicios al feedlot. Son los dos en los que habla el productor, digamos. Pero tenemos un tercer peso, que es el peso vivo vacío, que desde el punto de vista técnico y de la enumeración de
de los requerimientos nutricionales, de la formulación de dietas, está por abajo en todas las ecuaciones de soft, de nutrición, y se utilizan para calcular, para todos los cálculos nutricionales de incremento de peso. Es decir, que estos dos son los de la práctica, pero estos son los que permiten estudiar el crecimiento desde el punto de vista del aprovechamiento de los nutrientes contenidos en el alimento y de inferir sobre la composición del animalito que estamos haciendo crecer. La composición, me refiero a la composición en grasa y en proteína. Es así, en porcentaje de grasa y proteína. ¿Qué es el peso vivo vacío? ¿Sí? Es el peso vivo vacío. Y que para calcular el peso vivo vacío hay un sinnúmero de ecuaciones y los diferentes comités de nutrición de los diferentes países también tienen diferentes ecuaciones. Este cuadro es viejo, fíjense, digamos, es viejo y tiene datos del NRC viejo, no tiene los datos del NRC actual, pero fíjense que hay una línea para el NRC, digamos, esto está calculado con la ecuación del NRC, tienen una línea para el ARC que es el triángulo, es esta evolución del peso vivo en virtud del peso lleno que aparece aquí abajo, ¿no es así? Con diferentes ecuaciones que tienen en cuenta el peso lleno y que usan las tablas y los programas de nutrición para calcular los incrementos, para calcular todos los cálculos que hacen a la formulación. Entonces, el peso vivo vacío es un más preciso índice de energía y composición en el cuerpo que los dos anteriores. Los dos anteriores, el peso vivo lleno y el peso vivo devastado, sirven, no es que sirven para la tribuna, pero no tienen no permiten predicciones como el peso vivo vacío. Y sale de calcular después de la faena, sacar toda la digesta, todo el contenido del tracto gastrointestinal y todo lo que queda, incluidas las vísceras, es pesado, digamos, es pesado y ese es el verdadero peso vivo vacío. Se hicieron muchas ecuaciones de regresión que lo predicen, porque obviamente calcular el peso vivo vacío es caro. Digamos, se hace para los estudios, no se hace en la práctica corriente. ¿No es así? Y la gran mayoría de estas ecuaciones predicen que a mayor peso vivo lleno, que es este de aquí abajo que está en el eje de las X, mayor es el peso vivo vacío. ¿Sí? Va aumentando el peso vivo vacío. Y estas ecuaciones dan en que el peso vivo vacío es entre el 80 al 85%, del 85 al 90%, al 95% del peso vivo lleno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, hay una variación en la relación entre peso vivo vacío y peso vivo lleno por la fluctuación lógica del contenido gastrointestinal y la evolución lógica del crecimiento. En animales menos de 200 kilos, el peso vivo vacío está alrededor del 5% del peso vivo lleno. En la medida en que el animal está en crecimiento, es un rumiante completo, fue destetado y empieza a meter alimento voluminoso adentro del rumen, ¿sí? El peso vivo vacío es hasta el 80% del peso vivo lleno, hasta alrededor de los 250 kilos. Y luego va disminuyendo esa proporción en la medida en que el aparato digestivo
alcanzó su madurez y dejó de desarrollarse, eso tiene una cuestión lógica, digamos, cuando el proceso de crecimiento es sumamente activo, el digestivo es necesario porque el requerimiento por afuera del tubo gastrointestinal es enorme. Entonces traga, es como un carburador de doble boca. Y no es así. Después de que vamos alcanzando la madurez, digamos, deja de ser tan importante tener la doble boca en el carburador. Y el digestivo deja de participar tan, digamos, en forma tan importante en el peso vivo lleno y ocupa menos lugar. Entonces el peso vivo vacío, la digesta es menos. ¿No es así? Es más chico el tanque de combustible, digamos. Obviamente en la medida, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos digamos, hablemos un poco de terminación, digamos, el llenado es inverso al engrasamiento. ¿Por qué les digo eso? Digamos, un bicho que está gordo, que está para salir a la faena, come menos. Es una cuestión termodinámica, obviamente, porque ese organismo ya no resiste más ingreso de megacalorías, sino explota. Ustedes siempre recuerden que en el proceso de crecimiento, digamos, si ustedes grafican consumo de materia seca, consumo de materia seca, eh, consumo de energía y de materia seca contra salida de producto, digamos, en la medida en que incrementa materia seca, en la cría o en el proceso de crecimiento la relación es lineal. ¿No es así? ¿Por qué? Porque, perdón, la relación es curvilínea en la cría y en el crecimiento. Hace esto, ¿no es así? ¿Por qué? Porque llega un punto que no puede generar más producto. En cambio, en la lechería la relación es lineal. La relación es lineal porque siempre sale leche por la teta de la vaca. Entonces, en la lechería la relación entre consumo y producto es más lineal que en el crecimiento. En el crecimiento llega un punto que deja de ser lineal porque empieza a meter grasa y si sigue comiendo explota. No es así, no puede amontonar más energía dentro del cuerpo. ¿No es así? Bien. Les quiero mostrar ahora, digamos, como el llenado cambia con madurez. El llenado, me refiero al llenado del tracto gastrointestinal. Ustedes recuerden que estamos hablando de cómo medirlo, y yo me estoy metiendo en la temática del peso vacío, y ustedes probablemente no van a meterse adentro de un programa de computación a utilizar el peso vacío, pero yo creo que esto les va a clarificar las relaciones con peso devastado. Por eso me meto en el tema y les quiero mostrar, digamos, cómo varían los diferentes factores, digamos, de medición en relación al llenado gastrointestinal, ¿no es así? Como el llenado cambia con madurez y con dieta, ¿sí? La proporcionalidad entre peso vivo devastado, peso vivo vacío y peso de la carcasa se hacen vidriosas. Y lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo tienen dos sistemas de alimentación. Una invernada con silo de sorgo, digamos, con una alimentación voluminosa y un periodo de feedlot. ¿No es así? La primera columna, esta, eh, en los dos ejercicios representa el peso lleno del animalito. En este, perdón. En este eje
tenemos la ganancia diaria de peso. Lo que estamos viendo es ganancia diaria de peso. En la primera columna tienen el ADPB lleno. Lo que los bichos, entre el momento que entraron y el momento que salieron, ganaron de peso por día, ¿no es así? Considerando el peso lleno. En la segunda columna tienen, porque ustedes siempre recuerden que el ADPB, que es peso de ingreso menos peso de egreso, perdón, al revés, peso de egreso de salida menos peso de ingreso dividido la duración, ¿sí? Cuando es una cosa es cuando este peso es el lleno y otra cosa es cuando este peso es el lleno. Una cosa diferente es cuando este peso es el devastado y este peso es el devastado. Y otra cosa completamente diferente es cuando el peso de ingreso tiene un porcentaje de devaste, por ejemplo el 3%, y el matarife te pone el 8% en el peso de devaste. Quiere decir que vos, digamos, para calcular los ADPB y la plata que realmente ganaste, tenés que usar los pesos netos, que es el peso devastado de entrada menos el peso devastado de salida menos el peso devastado de entrada. ¿No es así? Que ahí juega un rol el contenido gastrointestinal, la cantidad de digesta que nadie la quiere pagar. ¿No es así? Entonces vamos a ver cómo influye eso en el ADPB. ¿Sí? Fíjense que en la primera columna tienen el peso y el ADPB calculado con el peso lleno. ¿Sí? Cuando se corrigió por peso vacío en el animalito criado o en el ejercicio hecho con alimento concentrado, el peso vacío fue el 77% y el ADPB del peso vacío fue el 77% del ADPB del peso lleno, mientras que en el feedlot fue el 118%. A la pelotita. Cuando el ADPB se hizo en ganancia de peso, digamos, calculado de la carcasa, fue el 52% en el ejercicio sobre forraje y del 87% en el ejercicio en dieta de feedlot. Y el porcentaje de carne del ADPB lleno que calculado fue del 44% para el peso calculado en la dieta con fibra y del 71% para el peso calculado en el ADPB de la dieta de feedlot. Esto solo puede ocurrir cuando el porcentaje de rinde se incrementa dramáticamente. ¿Sí? Fíjense que el rinde de estos fue el 54%, el 57% y el rinde de estos fue el 58%. ¿Sí? El rinde, digamos, de carne sobre peso de faena. ¿No es así? ¿Qué explicó esta diferencia? Fíjense que lo explicó. Esto es el mismo ejercicio de recién, nada más que solamente los de feedlot. Este grupo de animales, ¿no es así? Está representado en este cuadro. Y aquí tienen, cada columna representa qué fracción del peso devastado fue el contenido gastrointestinal, que es este, y el contenido de los diferentes órganos. Cuero es este, hueso es el negro, rumen es este. ¿No es así? Cada uno de estos son las diferentes columnas. Fíjense, estos son los días que estuvieron en el ejercicio y estos son, digamos,
es lo que compuso el peso vacío. ¿No es así? Lo que compuso el peso vacío. Fíjense que los órganos se mantuvieron constantes en todo el periodo. La proporción de cuero, hueso, rumen, cabeza, intestino, sangre, se mantuvieron los órganos, me refiero, por afuera de la carcasa. ¿No es así? Acá están metidas todo lo que no fue carne, ¿sí? Y fíjense que la digesta, lo que estaba dentro del intestino, el contenido, bajó del 16% al 8,5% del peso devastado a medida que aumentaron los días en el pildo. ¿Qué interviene en esto? La madurez del animal, porque a más grado de terminación, más porcentaje de grasa en el contenido, en la composición corporal, menor consumo, por una cuestión termodinámica básicamente, ¿sí? Y el nivel de fibra, porque en la medida en que nos fuimos, digamos, fueron las raciones de más terminación, al principio se iniciaron con un porcentaje de fibra y se terminaron sin fibra, digamos, el contenido gastrointestinal bajó. ¿No es así? Por eso es medio loco cuando le aplican entre ingreso, digamos, en un ejercicio de eficiencia de un corral de cría, muchas veces te hacen hacer 3 a 5% en el ingreso y 8 porque el comprador hace 8 en el egreso. ¿Me explico? Los órganos se mantuvieron constantes en el pildo. Es decir, que el desbaste del ingreso debería ser mayor que el del egreso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Por qué varía el peso? Si tenemos dos tipos de variaciones en el peso de un animal, y esto es para la medición, para que ustedes no se mareen cuando, digamos, tengan que armar ejercicios en el manejo, por ejemplo, si manejan un pildo, ¿no es así? Tiene variaciones de corto plazo en el día, que tienen que ver con los patrones de excreción y de consumo. Digamos, ustedes saben que los rumiantes básicamente son animales de consumo circadiano, digamos. Digamos, comen mucho a la mañana y al atardecer, y el mediodía es el momento de menos consumo. Si ustedes van por la ruta al mediodía, ven todas las vacas en el monte. Y si van si van, digamos, en la mañanita o el atardecer, las tipas se están comiendo. En el verano ese patrón se da en la misma forma, pero más bajo. ¿No es así? Además, de acuerdo a cómo cambia la digesta dentro del tracto. En los feedlots el peso en la mañana es más repetible, ¿sí? Y tiene variaciones de largo plazo que se dan en semanas, que tienen que ver con digamos, con la tasa de deposición de los tejidos en el crecimiento, obviamente, no es así porque el animal que crece cada día pesa un poquitito más. Ahora, eso es demostrable en un tiempo, porque muchas veces el aumento de peso está por debajo del error de la balanza, ¿no es así? Por arriba del error de la balanza, quiero decir, perdón. No, por debajo. Cambios en el plano de nutrición, dentro del tracto, además, digamos, los diferentes alimentos, más concentrados, menos concentrados, más fibrudos. Si doy paja, digamos, incrementa el volumen del tracto gastrointestinal, tiene más llenado y más retención, entonces produce menos desbaste. ¿No es así? Entonces, dentro del tracto, expansión o contracción de los órganos implicados en la digestión y metabolismo. La masa de los órganos viscerales varía en peso en proporción al consumo de nutrientes y al trabajo que tienen que hacer. ¿No es así? A mayor aumento de masa,
hay mayor aumento de órganos de requerimiento, esto lo vamos a ver, de requerimiento de mantenimiento, perdón. Esto lo vamos a ver en la parte de crecimiento compensatorio. Y vamos a ver también que la disminución de esa masa puede explicar parte del crecimiento compensatorio. Y obviamente los animales que pastorearon mucha fibra, que pastorearon pasto con mucha fibra y tienen expandido su tracto gastrointestinal, cuando entran a un plano de nutrición más, consumen tremendamente más. Todas esas cuestiones involucran variaciones en la medición del peso. Entonces, para resumir, peso, peso lleno, peso devastado, peso vacío. ¿Sí? Peso lleno, peso devastado, importante para el manejo comercial y de rutina del ejercicio de crecimiento adentro de los diferentes planteos de invernada, digamos, o de engorde en los que nos podamos ver involucrados, o de crecimiento de vaquillona de reposición. ¿No es así? Y el peso vacío, que es el peso de todo lo que queda después de retirar la digesta en la faena, que tiene importancia en la parte de cálculo, porque es el que correlaciona con la composición y con el aprovechamiento de los nutrientes, es el que se usa para los cálculos, el peso vivo vacío. 3 pesos, no sé si fui claro. Bien, ahora bien, también es otra parte del estudio que nos interesa en el crecimiento de bovinos, porque tiene que ver con lo que logramos después en producto final, que es la composición de lo que estamos provocando crecer, del animalito que estamos provocando crecer, que es la composición del cuerpo que vamos a aprovechar, la composición de la carcasa que vamos a aprovechar. Lo ideal para estudiar la composición es la carcasa despostada y pesada, ¿no es así? En sus diferentes fracciones. O otros, y hay muchos estudios que están en las tablas de alimentación, que utilizan la composición de la carcasa total molida. Se muele el novillo completo. Otros infieren a partir de regresiones con la composición química de determinadas partes de la carcasa. Y otro tipo de medidas para determinar composición corporal se hacen en base al peso específico, se hace flotar las fracciones y conociendo, digamos, con algún coeficiente, teniendo en cuenta el peso específico de cada uno de los componentes, se infiere por ecuaciones de regresión contra el peso vacío el tipo de composición corporal que tiene cada unidad de peso vacío, ¿no es así? Ahora, todas las que vimos involucran faenar. Todas las que vimos involucran faenar. Entonces, digamos, y para los estudios, digamos, yo tengo 2 tropas y estoy estudiando el punto de terminación y, digamos, tengo que poder inferir probablemente sin matar los bichos. ¿No es así? Esas son cosas caras de hacer. Entonces, para estudiar el cambio en composición, se utiliza este principio, o basados en este principio, que dice que el cuerpo libre de grasa tiene composición constante desde los 3 meses de edad. ¿No es así? A raíz de ese enunciado, se mide el agua corporal con marcadores y se correlaciona proteína con el agua medida. Y para la grasa, digamos, para la grasa se puede medir por ecografía incluso, para saber el punto de composición corporal en que se encuentra ese animalito. De esta manera se puede inferir composición corporal por periodos. Bien. Dinámica de la deposición de los tejidos.
Digamos, el crecimiento es digamos, el crecimiento, hasta ahora vimos medidas de cómo medirlo, ¿sí? Cómo medirlo, y vimos que se puede inferir sobre la composición de cada fracción de incremento o del cuerpo completo. Cuando me refiero a composición, estoy hablando de grasa, proteína y agua, ¿sí? Y eso es importante, ya vamos a ver por qué, digamos, poder inferir sobre la composición del cuerpo, ¿no es así? Ahora, dentro digamos, en el proceso del crecimiento, el proceso del crecimiento está regulado por esta sencilla ecuación. Digamos, se sintetiza tejido y todo el tiempo se degrada tejido. Esa resta da un balance neto que nos lleva a que el animal aumente de peso o baje de peso. Y ambos son procesos continuos adentro del organismo, sobre todo el que está creciendo. ¿No es así? En el adulto también, pero sobre todo en el que está creciendo son procesos continuos. ¿No es así? Por ejemplo, la síntesis total de proteína es 6 a 10 veces la retención total de proteína. ¿Por qué? Porque hay mucha de la proteína que se sintetiza que no es para deponer tejido. Tenemos digamos, nosotros asociamos todo el tiempo proteína con masa muscular. ¿No es así? Bien, se sintetiza proteína para formar la miofibrilla del músculo. ¿Estamos de acuerdo? El músculo crece en la etapa fetal por división de células. Eso es, en la etapa fetal, multiplicación. Las células de las fibras musculares se multiplican activamente. Después del nacimiento, la dotación de células es casi completa. ¿No es así? Ya tenemos todas las células que necesitamos. Y en la vida extrauterina, digamos, únicamente podemos aumentar la masa muscular a través de la hipertrofia, sea por métodos hormonales, como podría ser un implante, por ejemplo, o por el ejercicio, ¿sí? Y por un mecanismo que se llama que es la incorporación de células satélites, es un mecanismo especial que tiene la fibra muscular para crecer, pero no por división activa, ¿no es así? Es decir, digamos, la parte de proteína en la parte de síntesis que va al músculo es para cubrir este proceso, pero no es la parte más importante en el balance de proteína, digamos, metabólica adentro del organismo en crecimiento. En realidad, la mayor tasa de renovación y proteínas del cuerpo está en el sistema digestivo. ¿Por qué? Por todo el andamiaje de enzimas que son necesarias para el funcionamiento del sistema digestivo. Entonces, casi la mitad de la síntesis diaria total del cuerpo se van a renovar enzimas gastadas en el proceso digestivo. Y porque, digamos, estas enzimas, digamos, tienen vida media de un día. En cambio, la comparación de la vida media de las proteínas que están adentro del músculo es de 18 de 2 meses, digamos, para ser renovada. Entonces, a pesar de que su masa es tan tremenda en el cuerpo, el músculo es el principal sitio de síntesis proteica. Aún en rumiantes en activo crecimiento, la mayor demanda de proteína es para el funcionamiento del sistema digestivo. ¿No es así? Bien. Los órganos y tejidos no maduran simultáneamente. Entonces,
Hasta ahora vimos cómo medir, vimos los principios elementales de síntesis y degradación, la ecuación fundamental de síntesis y degradación que da origen al proceso de crecimiento. Y, digamos, ahora vamos a hablar un poco de ondas de crecimiento. Los órganos y tejidos no maduran simultáneamente. Acá tienen una serie de fotos de fetos de ciervo. A los 72 días de gestación, a los 100 y a los 205 días, hasta los 205 días de gestación. Si ustedes, digamos, ven la evolución de estos fetitos, van a ver, y aquí tienen, digamos, un diagrama similar, no adentro de la gestación, sino en la vida intrauterina hasta aquí, y después de la vida intrauterina hasta los 25 años de edad, digamos, cómo va cambiando la forma del cuerpo y obviamente los órganos que están adentro en el proceso global de crecimiento de cualquier mamífero, digamos, ¿no es así? Entonces, no maduran por ondas, por regiones, digamos. Digamos, la tasa relativa de crecimiento crece más de cabeza a cola. Fíjense que lo que primero crece es la cabeza. Primero son cabezones. Y en la medida en que va incrementándose la edad gestacional o la edad del organismo en crecimiento, digamos, acuérdense que esto era intrauterino y esto era extrauterino, ¿no es así? La proporción de la cabeza, acá creció a una tasa relativa más alta que acá, ¿no es así? Entonces, por tasa relativa, el gradiente en general va de cabeza a cola, ¿no es así? Y además va de las extremidades al corazón. Además, va creciendo de las extremidades al corazón, se va haciendo el tronco cada vez más chico, ¿no es así? Entonces, tenemos cabeza a cola, la tasa relativa de crecimiento de la cabeza es más alta que la del tronco, y de extremidades al corazón, y el tronco va quedando cada vez más chico. Entonces, la forma corporal cambia a lo largo del tiempo, por eso los bebés son tan cabezones, ¿no es así? La deposición de ciertos componentes internos del músculo, como por ejemplo la grasa intramuscular, es la más tardía en la vida, pero también es verdad que es un nutriente, un depósito que es absolutamente de reserva, ¿no es así? Entonces, si tengo graficado el porcentaje de la tasa de crecimiento total, ¿qué porcentaje de la tasa de crecimiento total tiene cada región del cuerpo? En la primera onda de crecimiento tengo la cabeza, el cerebro, que estos tienen que crecer mucho al principio porque después ¿qué van a hacer? Van a ser no van a tener hiperplasia, no van a tener, van a diferenciarse y quedan ahí, digamos, no van a poder, digamos, regenerarse, multiplicarse, ¿no es así? Entonces, división activa, una tasa de crecimiento muy incrementada, digamos, si esto es la concepción y esto es la madurez, en el tiempo, el crecimiento está ocupado mucho por estos órganos, cabeza, cerebro, la parte más extrema de las extremidades, el metatarso, y la grasa alrededor del riñón, la grasa marrón, que es la que ayuda al neonato en los primeros momentos de la vida, digamos. Después de la gestación, cuando nace, es una grasa especial
grasa marrón se llama, que tiene más mitocondrias y que cuando se quema genera calor, a diferencia de la grasa convencional blanca. ¿No es así? Es la grasa de la primera semana de vida de los terneritos. En la segunda onda de crecimiento tengo el cuello, va siendo la onda, como les dije, de la cabeza hacia la cola y de las extremidades al corazón. Entonces cuello, el resto del hueso, tibia y peroné, que viene después del metatarso, y la grasa entre los músculos. En la tercera onda, digamos, se desarrolla el tórax, digamos, es como los muchachitos que se ponen atléticos, digamos, entonces se desarrolla el tórax, los músculos, el fémur, y empieza a haber depósitos de grasa subcutánea, como los míos, digamos, ¿no es así? Y en la última onda de crecimiento se desarrolla el tronco, la pelvis, lo que vimos en los gráficos anteriores. Por último, el crecimiento cesa y dentro del crecimiento el consumo de materia seca, digamos, empieza a tener la preponderancia en, digamos, en los incrementos. O sea, la variación del peso o del aumento de tasa está solamente con el consumo de alimento. Entonces, en cualquier momento de estos, que ustedes hacen un corte de este gráfico, está la proporción de crecimiento de la cabeza, que es mayor que la proporción de crecimiento de cuello, hueso y tibia y peroné. Y el consumo de alimento es mínimo. Acá el ternerito está dentro de la panza de la madre. Todo lo que tiene adentro del intestino es el meconio, digamos. En cambio, ustedes agarran un novillo terminado y lo único que crece, ya no puede poner grasa, lo único que crece es por el alimento que le entra además. Digamos, le entraron 8 kilos de materia seca y mañana pesa más. Me explico, parte va a irse por las heces, pero mañana pesa más. Pero es solamente por el consumo de materia seca. La secuencia esta gráfica de cómo van madurando las diferentes, digamos, la composición, la diferente onda de órganos que van creciendo juntos, es independiente de la tasa de crecimiento o maduración. Por ejemplo, acá tienen, fíjense, esto es la proporción de recién puesta en dos intervalos de tiempo. Si yo tengo una tasa rápida de crecimiento, porque estoy dando una comida muy rica, digamos, en un plano de disponibilidad muy alto, aprieto las ondas, entonces a determinada edad, ¿sí? Tengo mayor deposición de grasa, por ejemplo, porque apreté la onda. Es decir, digamos, la secuencia es la misma, pero apretada en el tiempo porque le puse más combustible. En una tasa lenta de crecimiento, las ondas se achatan, pero en el mismo orden de tiempo, ¿sí? En el mismo orden cronológico. Digamos, en este alcancé la madurez antes que en este, respetando la misma secuencia de ondas, que fueron más rápidas, de intervalos más cortos en el tiempo, porque por alguna razón metí más combustible o tengo una genética más precoz, digamos, la secuencia es más apretada en el tiempo. ¿No es así? Bien, las curvas de crecimiento son sigmoides, las llamamos curvas en S. Y como vimos en la parte de reproducción cuando hablamos de gestación, ¿sí? Empiezan en el mismo momento de la concepción. Entonces, le llamamos sigmoidea porque fíjense, tiene así como la forma de una S. ¿No es así? Si esto es tiempo y esto es peso,
¿sí? Tengo desde la concepción hasta la madurez y acá tengo el nacimiento. Todo esto es crecimiento también. Lo que pasa es que es crecimiento adentro de del vientre materno. En la práctica isotécnica, nosotros eso recién estamos empezando a dar bolilla ahora con la epigenética. ¿No es así? Pero nosotros empezamos a medir los animalitos en el momento del peso al nacimiento. ¿No es así? Digamos, en la práctica. Entonces, y después del nacimiento, la curva hace una inflexión en la S, ¿sí? Que esa inflexión se da en el momento de la pubertad, ¿sí? Porque aparecen los cuadros hormonales de la reproducción, ¿no es así? Tiene una fase muy lineal de crecimiento que se llama fase de aceleración y tiene una fase de desaceleración o retardo, y básicamente porque acá la increción de proteína, ustedes recuerden que la proteína, digamos, tiene un costo calórico, un contenido calórico de 5,4 megacalorías, ¿no es así? Y la grasa tiene un contenido calórico de 9,3 megacalorías. Entonces, acá, en la medida en que empieza a deponer grasa, la curva se desacelera o retarda, digamos. Si ustedes, digamos, y este tipo de curva tiene similitud con los cultivos de fermentación, donde las bacterias o las células de un cultivo celular se pelean por la nutrición y en el momento en que la nutrición empieza a ser limitante o no hay más lugar adentro del cuero para crecer, empieza a disminuirse la aceleración de la aceleración de la división celular, porque ¿para qué se van a dividir? Si se dividen y son más, no tienen que repartirse. Y por otro lado está el tema de la increción de grasa. Entonces, la curva de crecimiento, tal cual es, tiene un punto de inflexión que lo da la pubertad. Y tenemos como dos procesos en contraposición o peleándose adentro del crecimiento. Uno que es la hiperplasia y la hipertrofia de células, digamos, la división y el incremento en tamaño de las células, y el otro que son los mecanismos en la medida en que el cuerpo se va organizando y va adquiriendo su estructura final y va relajando los mecanismos de diferenciación y, digamos, no de diferenciación, de multiplicación de células, plancha la hipertrofia y la hiperplasia y la hipertrofia y llega a la madurez porque el cuerpo está totalmente desarrollado. Una diferenciación importante, nosotros hablamos siempre de crecimiento y desarrollo, pero en realidad la palabra es crecimiento. El desarrollo involucra otro tipo de factores. Digamos, la parte que es probable que en la zootecnia los tenemos muchísimo menos desarrollados, muchísimo menos estudiados que en digamos, en el crecimiento en humanos. ¿No es así? Nosotros básicamente hablamos de crecimiento en la cría, en la invernada y en el field. Básicamente hablamos de crecimiento, que es el incremento, como hablamos, en masa a partir de mecanismos como la hiperplasia, la hipertrofia y la incorporación, lo vemos desde un punto de vista como muy técnico, como muy definido, ¿no es así? Desarrollo, digamos, involucra la incorporación de otro tipo de capacidades en los individuos. Para mí, el ejemplo más
¿cómo es que se llama? Más fácil de mostrarlo en los terneros es lo que pasa con los terneros en pie de madre, por ejemplo, el destete precoz versus el destete convencional, que el ternero queda al lado de la madre. El ternero de destete precoz, vos lo sacás de la madre a los 2 meses del nacimiento, en el pico de leche, y todavía no conoció los hábitos de pastoreo. ¿No? Y eso se está estudiando en la actualidad, la etología estudia esas cuestiones psicológicas, digamos, de los bichitos. Entonces, ese animalito lo sacaste, lo pusiste en un corral, empezaste a dar balanceado y no conoció los pastos del lugar, digamos, no conoció, no interaccionó con ese ambiente y lo conoce poco. Entonces no pudo imitar a otro, no pudo imitar a la madre para buscar la nutrición y tiene digamos, el desarrollo de ese bichito, si yo lo recrío en el corral y después lo largo a los 8 meses a hacer una invernada larga, le va a ir peor que al que le di la posibilidad de aprender a pastorear en el lugar y le di creep feeding, por ejemplo. No es así, si es que tenía el pasto para mantenerlo en el lugar. Entonces ahí está la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Esto es al pasar, es simplemente para que vean, digamos, esto es una fórmula clásica que tienen todos los estudios de crecimiento, utilizan la fórmula de Brody que, digamos, que se utiliza para proyectar crecimiento en muchos estudios, digamos, que es el peso corporal, y el peso corporal es igual al peso maduro por este otro término que tiene el número de Euler y una potencia que es la tasa de desaceleración, que es una constante que está definida para cada especie en particular, y el tiempo después de la concepción. Por ejemplo, un ternero de 2 meses son 285 más 60 días. ¿No es así? Y eso, digamos, ayuda a proyectar el crecimiento. ¿No es así? Ahora, esta fórmula y esta tasa de desaceleración puede verse influida por sin número de factores. Yo no pretendo que la aprendan, no les voy a tomar eso, quédense tranquilos, es simplemente para que sepan que existe, y acá tienen calculada por la fórmula de Brody que permite proyectar el crecimiento, obviamente, digamos, si aquí tienen peso corporal y acá tienen edad. Si ustedes se fijan, esto arranca a los 6 meses y termina a los 20 meses. Y acá tienen esta línea de crecimiento que está calculada con la fórmula de Brody. Entre los 8 meses y los 20 meses para los datos de esa especie, digamos, teniendo en cuenta el peso maduro, que son novillas Shorton, que pónganle que tuviera un peso maduro de 500 kilos. ¿No es así? Entonces, llegó a los 500 kilos, la curva esta llegó a los 500 kilos en 20 meses, con la fórmula de Brody. Bien, ahora, me dio esta curva. Acá tienen que ubicarse en una cosa. Esta curva está agarrada a los 8 meses, digamos, y está calculada en forma matemática, pero con datos puntuales, digamos, por ahí tenían el dato a los 8 meses, a los 14 y a los 18, o por ahí calcularon desde los 8 meses en adelante, sabiendo el peso final, porque pueden integrar esa curva en una planilla de cálculo. Pero la realidad es que acá no la agarraron a los 8 meses. La curva esta para acá abajo hace esto, ¿no es así? Y si este es hace la curva sigmoidea. Nosotros lo que podemos atajar de crecimiento, siempre la fracción lineal, y que es probable que acá está la fase de desaceleración y la fase de aceleración. La curva va calculada porque la ecuación tiene un factor de desaceleración, digamos.
en su fórmula. ¿No es así? Bien. Ahora, fíjense, digamos, ¿qué me interesa? Fíjense que acá, digamos, llegó a este peso que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el peso maduro. ¿No es así? El peso maduro. Ahora, si yo cambio el peso maduro, lo hago 15% mayor, digamos, la curva cambia a este, a este, a este plafón. ¿No es así? ¿Por qué? Si el plano, esto es con un nivel de nutrición medio, si el plano de nutrición me da, llego al peso maduro en menos tiempo. ¿No es así? Ahora, si le bajo la desaceleración del crecimiento, es más tardío. ¿No es así? Y llego al peso maduro con menos tiempo. Bien. Una disminución en el factor de desaceleración aumenta la tasa de maduración. Bien. Es complicado el tema, lo van a terminar de entender cuando veamos peso, cuando en la próxima clase veamos peso maduro. Ahora, yo quiero mostrarles ahora cómo cambia en animales. Esto es para entender lo que pasa dentro de un filtro. ¿No es así? En animales con acceso a voluntad a comida alta en energía, ¿no es así? ¿Cómo cambia la composición del cuerpo en la medida en que se incrementa el peso? Si, digamos, para ponerlo en términos simples, yo meto bichitos de 120 kilos con determinado peso maduro, ¿no es así? Les doy de comer a voluntad, a rajatabla, a lo que ellos quieren, una ración alta en energía. ¿Cómo sería en un feedlot? El comedero lleno todo el tiempo. ¿Sí? En este eje tienen peso vacío. ¿Recuerdan lo que es el peso vacío? Lo vimos al inicio de la charla y explicamos que cuando hablamos en los trabajos, hablamos de peso vacío. No podemos hablar ni de peso lleno ni de peso devastado. ¿Por qué? Porque ahí está molestando lo que está dentro de la panza. Acá eso está sacado a través de ecuaciones de regresión, porque para saberlo realmente tengo que matar los bichitos, ¿no es así? Pero en la medida en que se incrementó el peso vacío, ¿qué pasó con los kilos en la masa de grasa o de proteína? ¿Qué pasó con los kilos? Es decir, en los 220 kilos de peso vacío tenía esta proporción de proteína o esta proporción de grasa. En los 420 kilos de peso vacío tenía esta proporción de proteína y esta proporción o esta cantidad de kilos de grasa. En la medida en que se incrementó el peso de estos bichitos, obviamente, entiéndanme que hay un tema de tiempo, ¿no es así? Fueron midiendo el peso vacío en animales puestos todo el tiempo con alimentación ad libitum. La tasa de increción, la relación de proteína versus el peso vivo vacío fue cuadrático. Fue cuadrática, hizo esta curva así. Esto, muchachos, explicado en criollo, es la terminación. Puso más kilos de proteína, mayor peso vacío. Y fue cuadrática. Puso mucha más proteína al final y mucha más grasa al final, cuando terminó de crecer, que al principio. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la relación de la increción de proteína en la medida que se incrementó el peso vacío, es decir, que fueron animales más grandes,
digamos, fueron sacados de esa alimentación continua más grandes, la increción de proteína terminó arrojando una relación lineal. Y esto va a tener un rol fundamental en la clase que viene cuando hablemos de el momento en que definimos como llegada a la madurez, que es un punto en que la increción de proteína se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Y como se acabó la increción de proteína, todo lo que entra y sobra va a parar a grasa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, y resumiendo, si yo quiero armar curvas de crecimiento, recordar que la curva de crecimiento es sigmoidea, siendo la madurez acá y la concepción acá, y estando el nacimiento acá, es decir, que la parte que nosotros vemos afuera del útero es una curva, esto está muy exacerbado, es prácticamente lineal, con una pequeña, con un punto de inflexión que está dado por la pubertad y que digamos que se desacelera porque lo que empieza a incretar es grasa, digamos, y se acabó el crecimiento lineal de la proteína. Si yo lo veo, digamos, si todas las que yo haga en la práctica van a ser lineales porque ataja esta parte nomás, me cuesta ir para adelante. Entonces lo que agarro son secciones lineales, no agarro la curva sigmoidea completa. Pero, digamos, es diferente si lo expreso en peso que si lo expreso en porcentaje. ¿No es así? Si lo expreso en peso, digamos, el músculo cada vez es más. Pero si lo expreso en porcentaje, cada vez es menos. Porque en peso la grasa cada vez es más y en porcentaje también, consecuencia de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, peso, porcentaje. Suben los dos la grasa a una tasa más alta al final, porque la relación es cuadrática, y el músculo en una tasa constante, pero en porcentaje se va incrementando el porcentaje de agua. Y el hueso va quedando diluido en porcentaje, obviamente. Cuando el bichito es de 2 meses, tiene que llenar todo el hueso. Cuando es un novillo gordo de 380 kilos, está redondo de grasa, el hueso participa porcentualmente en una proporción mucho menor, por eso vamos a ese momento, porque el hueso no lo podemos digamos, no tiene un valor, es la parte de menos valor, digamos, ¿no es así? Digamos, y la grasa en ese bicho redondo, digamos, tanto músculo como grasa crecieron, pero ya a esa altura en dos tasas diferenciales. Bueno, vamos a retomar en la clase que sigue. Yo ahora un pequeño comentario, porque lo que les estuve mostrando es para llegar a peso maduro y aplica en lechería y en crecimiento de carne. La verdad es que lo que hacemos en lechería, en la carne, nosotros podemos trabajar en dos planos de crecimiento completamente diferentes, sea restricción de energía o sea en energía al libitum. Y eso, como ustedes vieron en lo que estuvimos viendo, tiene un impacto tremendo en el manejo de la onda, de las ondas de crecimiento. Probablemente ninguno había nacido, pero antes de los años 2000 en la Argentina tuvimos una época que se vendían terneros gordos de 180, 190, 200 kilos que llamábamos, 220 kilos, le llamábamos terneros bolita. Los destetaban y los poníamos porque la necesidad financiera de los criadores era tremenda y los flacos en lugar de vender ternero vendían gordo y se carneaban animalitos de 220 kilos. Era un asesinato a la ganadería del país, pero era lo que se vendía. Después se prohibió eso. Eso es porque se apretaba la onda de crecimiento, como les mostré, se apretaba la onda de crecimiento en base al plano nutricional y le poníamos grasa. Entonces llegábamos al punto de madurez
por el porcentaje de grasa que tenía el organismo y antes y vendíamos los bichitos más livianos, alterábamos, lo vamos a ver en la clase que sigue, el peso maduro. Y después aparecieron las restricciones porque obviamente el mercado y la lógica de la ganadería, digamos, la industria frigorífica tenía que gastar la misma plata para carnear ese bicho de 180 kilos que carneando un bicho de 450. Entonces no tenía ninguna lógica industrial, era una salida que tenían los criadores por la coyuntura del momento, se empezaron a poner regulaciones para que la producción de carne fuera mayor, que es muy lógico, y se carnearan animales más grandes. Ahí tienen un ejemplo de cómo podíamos manejar la tasa de crecimiento entre el plano alto y el plano bajo. Y la carne tenía, digamos, algún grado de elasticidad en eso. En la lechería, ese grado de elasticidad no existe. Si nosotros criamos de esa manera, la mejor vaca lechera le hacemos bolsa su aptitud productiva. Entonces en lechería utilizamos este tipo de curvas para monitorear, pero son siempre crecimientos moderados, repitiendo lo que vimos de deposición de grasa y músculo. ¿No es así? Pero como son planos moderados, tiende a ser, digamos, con poca deposición de grasa y a llegar a los pesos maduros que dictamina digamos, la productividad de la madre de la vaca como adulta, digamos. No los adelantamos a través de generar obesos artificialmente. Y lo que hacemos en lechería es armar curvas de peso y contra curvas patrones que están, digamos, que están proyectadas de acuerdo al peso final de la vaca. Piensen que una vaca adulta en lechería puede estar entre 680 a 780 kilos, digamos, dependiendo de la línea genética que se utilice o de la raza. Las Jersey van a ser más livianas que esto. Esto es en Holstein. ¿No es así? Pero hacemos curva de peso y curva de altura para monitorear el desarrollo esquelético y no terminar teniendo un animalito obeso. Bueno, seguiremos en la próxima, donde vamos a hablar de peso maduro y por ahí de una cuestión menos densa que entender lo que estuvimos viendo hasta ahora. Muchas gracias.